por él. Quiero agradecerlo porque somos bastantes. Debemos de ser más. Bueno, yo voy a ver cuestiones de debido proceso, pero no puedo evitar hacer una reflexión respecto a lo que los ponentes que me antecedieron explicaron. Aquí se habló de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos. Perdón, ¿hay otro tipo de derechos? ¿No todos son humanos? Ya lo decía el ilustre profesor Cipriano Gómez Lara en una de sus obras. Todos los derechos son humanos, los escriben humanos, van dirigidos a humanos, y solo necesito un requisito para que me sean aplicados, ¿cierto? Ser humana. Camino como humana, hablo como humana, me veo como humana, luego entonces soy humana. Bueno, si alguien está en desacuerdo también se vale, ¿eh? Pero hasta donde sé, luego entonces yo tengo derecho a esos derechos humanos, ¿sí? Violaciones a derechos humanos, todos son derechos, todos son humanos, hasta donde yo sé. Y vamos a hablar sobre el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿O se los leo? Yo lo tengo aquí. Es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia. A este fin, atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto. ¿A qué se refiere? ¿De qué trata? Al obligado de todas las autoridades de vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales de cada persona. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Pero qué son los derechos fundamentales? ¿Alguien los conoce? La obligación de respetar los principios generales de igualdad, libertad, presunción de inocencia, debido proceso, contar con un perito traductor y notificar al consulado del país de origen la detención de una persona. ¿Y qué protege el debido proceso? Las garantías y los derechos. ¿Pero a quién protege? A todos. Bueno, como yo lo veo bien, ¿verdad? A todos sin excepción. ¿Cuál es su fundamento jurídico? El artículo 8, 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestra Constitución, ¿cuáles son? 18, 19 y 20. Por mencionar algunos, seguramente en otros encontraremos alguna cuestión que encaje en todo esto. ¿En México existe? Sí. Tenemos una Constitución. Todos la conocemos. Bueno, tenemos varias. Y en los tratados internacionales. Y como dijo uno de los profesores, uno de los ponentes, México ha ratificado cualquier número de tratados internacionales respectivos a los derechos humanos y otros más. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Cuáles son estos tratados? Que hablan específicamente del debido proceso, ahorita lo comentamos. Estos tratados están encaminados a la obtención de una resolución equilibrada y justa. ¿Y qué pasa si no se respeta? ¿Se pueden exigir? Sí, porque es un derecho de las personas y porque las autoridades están obligadas a hacerlo. Por eso. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué hice mi presentación así? Porque sabía que iban a haber jóvenes y escuché por ahí, oye, yo ya me estoy durmiendo. Ya vamos. Los abogados somos muy dados a explicar las cosas con los términos jurídicos, porque así son, porque así deben de ser. Pero de repente, no todos comprenden a cabalidad estos términos jurídicos. Bueno, pues esta es una manera de explicarlo sin tanta palabrería técnica que son tan importantes para nosotros los abogados. ¿Por qué lo hice así? Porque yo doy clase aquí y mis alumnos siempre me dicen,
cuando termino de explicarles. ¿Me entendieron? Se me quedan viendo como diciendo, ¿qué se habrá metido esta señora? El día de hoy, porque ayer ya supimos, pero ¿y hoy? ¿No? Bueno, por eso trato de hacerlo de una manera bastante ligera. Y además porque la maestra Cruz tiene la costumbre de apurarme para todo. Para todo. ¿Sí oyeron? No, a nadie les dijo, pero ella tiene que apurarse, porque ella es de aquí. ¿Sí lo escucharon? Yo no dije nada. Así, pero ahorita me va a pasar un recadito. Está bien. ¿Cuál es la consecuencia de no respetar el debido proceso? Pues que las autoridades incurren en violaciones a la ley. Y esto da lugar a la nulidad del juicio. ¿Las autoridades lo respetan? En general sí, tienen que. No es un favor, están obligados. Pero no siempre lo cumplen, exacto. ¿No? Esa es la leve diferencia. El respeto a las garantías del debido proceso previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos deben ser analizados siempre junto a dos mandatos que son también muy importantes: la no discriminación y la igualdad ante la ley. Siempre debe ser así. Sobre el principio, el artículo 8 habla sobre el principio de audiencia judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen derecho a ser escuchados. A la presunción de inocencia. No presunción de culpabilidad o de responsabilidad, sino de inocencia. Y eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver esos términos que se utilizan generalmente en los medios de comunicación, como se utilizan otros tantos. Presunto culpable. ¿Y por qué no presunto inocente? Tenemos la idea de que el juez no sabe de derechos humanos. Difícilmente sabe si le da un curso a la Suprema Corte de Justicia de pocas horas. Ah, pero está el control de convencionalidad. Y entonces ponen una lista, nada más la pegan. Pero no saben. No se toman el tiempo. Y no se lo toman porque tienen mucho trabajo. O porque no están capacitados. O porque no les interesa. No lo sé. Tribunal competente, independiente e imparcial en el principio de tutela general efectiva. ¿Qué comprende esto? El brindar la oportunidad y medios adecuados para preparar la defensa. Muchas veces no les permiten, como lo dijo uno de los ponentes, revisar la carpeta. ¿Cómo va a realizar su defensa? Les ponen trabas, les ponen obstáculos. No hay una cultura para defender a una persona de ningún lado. Elección de abogados, interrogatorio de testigos, que tampoco los permite. Recurso ante un tribunal superior, a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Ah, no, entonces que le pregunten a los torturados. Claro que digo que soy culpable. A la segunda cachetada. Aguanto la primera, ¿no? Si es que habláramos de un castigo tan leve, que no lo son. Aquí tenemos a varias personas que lo pueden atestiguar. Prohibición de sancionar dos veces un mismo hecho y publicidad del proceso penal. Aquí se ha hablado de eso. A no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, por ejemplo. Todo esto dirigido al respeto de los derechos humanos. Pero ahora ya sabemos cuáles son los derechos humanos, ¿verdad? Todos. El debido proceso es un principio legal por el cual la autoridad debe respetar los derechos que posee una persona según la ley. Es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y que le permite la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas ante el juez. Todo eso está muy bien, pero críticas hay, y son muchas. Y una de ellas, de Luis González Plasencia. Todos saben quién es, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
profesor de aquí, gran amigo nuestro, que sí sabe de derechos humanos. Pero bueno, también tiene su parte política, ¿no? Me va a matar por esto, pero es cierto. Llevó a cabo un congreso precisamente sobre debido proceso. Se presentaron grandes personalidades. La conclusión a la que se llegó es que se ha violado, no de ahorita, de siempre, el debido proceso, los derechos humanos y toda suerte de garantías que puedan tener cualquier persona que tenga la mala suerte de caer en el entramado penal o en cualquier otro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de octubre para acá varios casos, ustedes los deben de conocer. Una resolución dictada por la primera sala el 1 de febrero del 2012 ordenó la inmediata libertad de 7 indígenas tzotziles por el homicidio de 45 integrantes de la misma etnia en Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Apenas ayer, antier, ¿no? Sacaron a 15. Todavía faltan. Imagínense, de 1997 para acá. Los indígenas estuvieron sujetos, más de 10 años, a un proceso con irregularidades. Fueron liberados porque se probó que se violentaron sus derechos al debido proceso. Después de dictarles las sentencias, pues, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones, aparecieron documentos públicos que dejaron sin valor esto, echaron para abajo todo. Y además, las pruebas eran contrarias a la ley. El 17 de octubre de 2012, la misma sala ordenó la inmediata libertad de un sentenciado indígena Mazahua por la comisión del delito de secuestro, al considerar que durante el proceso penal fue víctima de diversas violaciones. Sí, entre ellas al debido proceso y a las pruebas contrarias a la ley. Y así les puedo seguir mencionando otros más. El 28 de noviembre y el que tanto escozor ha causado, el de la señora Florence Marie Luis Jacé Trepi. ¿Por qué ha causado tanto escozor esto? Dicen algunos, es que es una cuestión política. Otros dicen, es que es una cuestión jurídica. Sea, como decía nuestro anterior presidente, haya sido como haya sido, la cuestión es que la señora está libre. Y ahí podría ser motivo de otro tema que seguramente muchos de los que estamos aquí tendríamos que opinar al respecto. Pero ahí está. Salió libre. ¿Qué fue lo que se adujo al respecto? Que no se había respetado su derecho a un debido proceso, ¿cierto? Podemos hablar de eso. Les agradezco muchísimo.